Congresista Galarreta, yo quería preguntarle, ¿han tenido con claridad una visión de lo que pasa con las personas que no están de acuerdo con el gobierno de Maduro y que además han reconocido en el gobierno de Maduro un atentado contra sus derechos fundamentales? ¿Tuvieron la oportunidad de conversar o siquiera intercambiar opiniones con los que todavía apoyan el régimen de Maduro? ¿Hay posibilidad, siquiera, ya no, me imagino que entre la gente de Corina Machado y la gente de Maduro no hay manera de que conversen, pero ustedes tuvieron acceso o pudieron entrevistarse con alguien, o la actitud ha sido absolutamente cerrada de parte de ellos? A ver, muy buenos días. Entre los temas de fondo y las anécdotas que han pasado, ¿no es cierto? La pregunta directa, Patricia, una de las ideas posibilidad, o una posibilidad que evaluamos era reunirnos incluso con el presidente del Congreso para ver si podríamos de alguna forma conversar, dialogar, saber por qué estas actitudes. Sin embargo, bueno, y con gente en la calle que uno puede cruzar, que tengo varias anécdotas tanto o a favor y en contra, y los que están a favor básicamente por un tema de dependencia económica directa, ¿no es cierto? Creo que el radioyente y televidente tenga en cuenta que la dictadura chavista tiene casi más de 15 años, entonces muchos de los policías y militares y la policía, esta Guardia Civil que le llaman, son jóvenes de 28, 26, 30, 32 que han crecido subsidiados y que sienten que, de su punto de vista, este es un gobierno que les ha dado todo y que la monarquía y los capitalistas y la gente de plata se lo quieren quitar. Sin embargo, quienes protestan contra Maduro es gente de la más humilde hasta gente de clase media y gente alta. Entonces, quienes están a favor van por ese lado, por una dependencia absoluta y además que de un grupo que ha crecido casi una generación y media completa. Y lo segundo, mira, yo creo que nosotros hemos recibido más de lo que hemos dado. O sea, nos hemos venido realmente llenos de lo que es un espíritu por la libertad, por la democracia. Yo decía por radio, nosotros hemos ido obviamente acompañando a María Corina Machado, que representa en ese momento la fuerza de Venezuela por recuperar la democracia. Cecilia tiene unas fotos lindas de gente que escribe y pone en la plaza donde han muerto un montón de jóvenes sobre su país, sobre lo que ellos quieren. Pero el tema de fondo, y lo dije, en Venezuela se juega el destino de Latinoamérica. Es decir, el gobierno de Maduro, dependiendo del gobierno de Maduro, va a depender mucho de lo que pasa en Centroamérica, en Sudamérica. ¿Y por qué es importante esto? Algunos dicen, pero ¿por qué dictaduras si ganaron las elecciones? Sin decir los nombres, porque el embajador de Venezuela debe estar muy atento. Por ejemplo, una persona que yo ni sabía si era chavista o no, que la conocí, ubicando su nombre, ella tiene un cubano asiliado, escondido en su casa. Ese cubano vino con 1.500 a 2.000 cubanos en la elección que el señor Capriles pierde o le roba, para votar. Le dieron cédula venezolana para votar por Maduro. Y a él, o Chávez en ese momento, pelea con Chávez antes que fallezca, y a él se retira, porque se sale de los cubanos que ya no quieren regresar, y más bien se pasa al otro lado y lo esconde. Más allá del hecho que está escondido el cubano, lo que significa es pues que ha habido un fraude tremendo. ¿Y por qué la UNASUR, que ha estado allá en Caracas, sigue apantallando o mirando hacia un costado, haciendo gestos que ninguno de los acuerdos en Lima se ha cumplido, Raúl, Ricardo y Patricia? Ninguno se ha cumplido. Y termino con esto. Dirán, pero el Parlamento toma decisiones, ¿por qué mayoría? Nos hemos reunido con los líderes de oposición, los políticos del Parlamento, y ellos ganaron 52 a 46%. Lo explicó acá Antonio Ledesma alguna vez que me lo encontró allá ayer, y no sabes lo que uno siente cuando se encuentra con Antonio Ledesma, con Lilian, la esposa de Leopoldo, a quien yo los he conocido acá hace más de 2 años y me he reunido con ellos acá. O sea, para mí ha sido, y creo para los tres, pero yo encontrarme con los padres de Leopoldo. Lilian es una persona a la que yo de acá le mandé un mensaje y se lo di ayer en persona, pensando en su familia, ya no en ella. Ni eso, ellos quieren quedarse al lado de su país y de Venezuela. Y termino, decía, ¿sabes qué hicieron antes de los resultados que ellos ganan con 52% el Parlamento? Cambian los distritos electorales. Entonces, Caracas, que obviamente donde gana y le toca, por decir 20 parlamentarios, le suman otro distrito electoral, en ese momento que ya habían elecciones, pero que esos meses que faltan para dejar el cargo, cambia el Parlamento las reglas y ya no les toca 20, sino en el otro donde ellos ganaban ahí los del gobierno, al final se lo bajan a 14 por un cambio de distrito electoral. Y obviamente terminan teniendo mayoría, a pesar de que... Entonces, ese es un fraude, pues. Entonces no podemos decir que no, ahí no pasa nada, que eso es Pero ¿cuál es el próximo? ¿No? Y ahora que los tres han estado allá reunidos también con oposición, han conversado largo también con María Corina, se han reunido con otros líderes de oposición. ¿Cuál es el próximo paso que va a dar la oposición en Venezuela? Tiene ya más de mes y medio la jornada, el inicio de las protestas, hay más de 30 muertos, centenares de desaparecidos.
miles de detenidos. ¿Cuál es el próximo paso que va a dar la oposición? Porque hay un sector de ella, con Enrique Capriles a la cabeza, que quiere esperar, o pareciera querer esperar, el término del mandato de Nicolás Maduro. Hay otros que parece que no. ¿Cuál es el próximo paso de la oposición? En todo caso, para comentarte en eso, la mesa de la unidad es una mesa que va, y ese es un llamado que lo he hecho en algunos medios que me han llamado desde Lima. La izquierda peruana y latinoamericana está en el lado equivocado de la historia, porque cuando tú llegas a Venezuela, los diputados que se reúnen con nosotros son de izquierda, de centroizquierda, de centroderecha y de derecha, porque entiende que lo que hay al frente no es un gobierno democrático de ninguna de las tendencias políticas. Entonces, Enrique Capriles tiene una posición en la mesa de la unidad que ha cumplido un rol importante y lo sigue cumpliendo, que es el momento de haber llevado a la oposición hasta donde está. Y lo que pasa, y creo que fue el micro, lo decía Patricia, ya es el pueblo venezolano que incluso está empujando más a estos otros líderes que son parte. Termino con esta idea. Por ejemplo, nuestro gesto que ha quedado allá como, si el gobierno no lo hace, por lo menos para Venezuela, va a quedar que en el Perú sí hay un pueblo que los acompaña. Tal vez no va a impedir que a María Corina la arresten dentro de unos días, que ojalá no sea así, pero sí permitió unas horas que han podido coordinar sus decisiones, que no las voy a comentar obviamente por obvias razones, para darle por lo menos un aire, ¿no? Entonces ellos están evaluando cuál va a ser la decisión, si ella va al Parlamento el martes, si la oposición... Mira, la gente sigue en la calle, es más que la oposición misma, la gente está en las calles todos los días, entonces es un tema que probablemente continúe, y el gobierno no da más allá de esos gestos que para mí son maquillaje, como la reunión de UNASUR ayer en Venezuela.